el mensaje de la palabra del Señor, y el tema general que estamos estudiando en este mes de mayo es construyendo el ambiente hogareño. El subtema para el día de hoy: ¿qué distingue a un hogar cristiano? El versículo 1 del capítulo 127 de Salmos, que acabamos de leer, dice así: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Vamos a orar. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das en esta hora de compartir tu palabra. Bendícenos para que también la escuchemos con atención y provoque en nosotros acción. Llénanos de tu amor y de tu gracia, y bendice a todas las mamás en este especial día. En el nombre de Cristo oramos, seguros de que tu palabra nunca vuelve aquí vacía. Amén. El tema general para este mes de la familia, este mes del hogar: construyendo el ambiente hogareño. 5 domingos, 5 temas diferentes, todos con el mismo propósito. El que vamos a ver en especial para el día de hoy: ¿qué distingue a un hogar cristiano? La semana anterior fue el primer domingo de este mes, y el tema fue Cristo en la casa. De alguna manera, el factor determinante para todo lo que nosotros hacemos. El día de hoy quiero yo primero hablar un poco sobre el concepto introductorio de la construcción. Si estamos hablando de un hogar cristiano, si estamos hablando del ambiente hogareño y si estamos hablando de construcción, tenemos que considerar que esto implica tiempo, que tiene que tener cimientos, que debe de haber bases, que no podemos empezar construyendo por la azotea, que tenemos que venir de abajo hacia arriba. Y vamos a ver cuáles son algunos de estos puntos importantes y que además distinguen a nuestros hogares en la construcción de este mismo. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, la palabra de Dios enfatiza la importancia de un hogar piadoso. Sobre todo es llamado de esta manera en el Antiguo Testamento. Nosotros en el Nuevo Testamento le llamamos hogar cristiano. Pero la parte fundamental no es la diferencia en el concepto de que Dios es la clave, sino de que Cristo para nosotros es el Señor y que Él es el centro en un hogar cristiano. Además, que la guía es la palabra de Dios, y que la máxima guía y todo lo que necesitamos saber para esta construcción y para poder aprender a distinguir está aquí en la palabra de Dios, y que los conceptos son estos que estamos estudiando. El pasaje central está en la epístola del apóstol San Pablo a los Efesios, en el capítulo 5, de los versos 22 hasta el capítulo 6, en el verso 4. Dice el salmista en el 127: si Jehová no, yo le agrego unos puntos suspensivos y termino diciendo nada. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Si Jehová no diere el sueño a su amado, es por demás que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, o que comáis pan de dolores, porque el sueño Dios lo da a su amado. Si Jehová no, entonces nada. Y este es el punto básico para que entendamos el concepto que distingue a los hogares. Si Jehová no, entonces nada. Y se lo traigo al Nuevo Testamento: si Cristo no, entonces nada. Quiero manejar en esta hora
4 puntos básicos para que podamos entender cuáles son las características que distinguen a un hogar cristiano y al mismo tiempo darnos cuenta de cuáles son los conceptos básicos para poder distinguirlo, para poder llamarle verdaderamente un hogar. Primero, el hogar cristiano es más que una influencia. ¿Por qué digo esto? Porque muchos de nosotros pensamos que el hogar ha sido una buena influencia, pero el hogar cristiano es algo más que un hogar. Es un hogar que tiene más altos ideales y actitudes que los que nosotros consideramos como sobresalientes. Sí, hay hogares que tienen actitudes muy amables, muy favorecedoras. Estas características son necesarias, mas no son suficientes para poder considerar un hogar como cristiano. Un hogar cristiano es más que un lugar donde las personas se llevan bien y viven desinteresadamente. Tener un hogar cristiano sin creer en Cristo no es posible. Esta es la primera consideración importante. Y es la distinción más grande de todas. ¿Qué quiere decir esto? No podemos tener los frutos antes que las raíces. Si queremos tener los frutos, tenemos que sembrar, tenemos que hacer la tarea. Si queremos construir, tenemos que empezar por los cimientos. Y el cimiento más importante de todos y el centro de un hogar cristiano es el Señor Jesucristo. Luego entonces, un hogar no es cristiano si Cristo no es el centro. Primera característica. Segundo punto. Cada miembro de un hogar cristiano debe nacer de nuevo. ¿Qué quiere decir esto? Así como cada miembro de una iglesia evangélica debe nacer de nuevo en Cristo Jesús para ser considerado como parte de la misma, así también en cada hogar cristiano cada miembro debe nacer de nuevo. Y aquí hay algunas consideraciones importantes. Yo no puedo ser un padre europeo con una madre sudamericana, con unos hijos mexicanos y pensar que la cultura, el comportamiento y las actitudes son uniformes. Tenemos que elegir uno. O somos mexicanos, o somos sudamericanos, o somos europeos. Y esto es algo que hoy no hemos entendido bien y que ha causado muchos problemas hasta de carácter internacional, especialmente en los Estados Unidos. De ser hogares eminentemente cristianos, ahora son hogares mezclados, muy democráticos, eso sí, pero mezclados. Y donde el Señor Jesucristo no es el centro y donde cada miembro no ha nacido de nuevo, no es un hogar cristiano. Claro, me podrán decir ustedes, bueno, pero ha habido ejemplos de madres que han mantenido el hogar incluso cuando el padre no hacía su parte o viceversa. Y algunas de estas mujeres han criado hijos que luego fueron una bendición al mundo, cierto, son las excepciones. Pero nosotros no podemos sembrar, trabajar, formar, construir partiendo de las excepciones. Tenemos que hacerlo partiendo de lo básico, de lo fundamental, de lo elemental. Y claro, seguramente ustedes me van a decir que ha habido hogares con características muy especiales y yo les voy a platicar de algunos de ellos. Pero también les quiero decir algo que está pasando hoy en el mundo y ese es uno de los problemas graves que hay, la cultura del envase. 4 puntos importantes en esta cultura. El contrato del matrimonio es más importante que el amor. El funeral más que el muerto. La ropa más que el cuerpo. Y el culto más que Dios mismo. Caray. Eso dice la cultura del envase. Está fundamentada en que se desprecian los contenidos y se exalta el envase. Y a veces eso queremos hacer con el hogar. No podemos despreciar el contenido. El contenido de un hogar cristiano son miembros cristianos del mismo que han nacido de nuevo y el centro, el Señor Jesucristo. Y también quiero hacer un comentario acerca de estas excepciones que les comentaba. Uno de los casos que más me llama la atención es el de Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison, norteamericano, muy conocido, inventor, tal vez en este momento no se acuerden de lo que sea, pero les quiero platicar un poquito de su historia. Cuando tenía 8 años,
como todos los niños, inquieto, rebelde, manifestado en su escuela. Y uno de los días el maestro le da una carta cerrada y le dice: por favor, entrégala a tu mamá, es muy importante. Se va corriendo a casa, la mamá está ahí en casa, él le entrega la carta, muy importante. La mamá se le queda viendo cuando lee la carta y le dice: aquí dice que eres muy especial, que eres un niño diferente a todos, que ya no te pueden enseñar más en la escuela, que ahora lo tengo que hacer yo. Ellos ya no saben cómo enseñarte más. Bueno, pues el niño le pareció bien, era una nueva idea, la mamá hizo un gran esfuerzo y lo formó. Y pasa el tiempo, y me voy a brincar mucho, y voy a llegar hasta el final de su historia. Si ustedes van a Wikipedia y buscan Tomás Alva Edison, inventor, científico, y lo definen: autodidacta, que descubrió la luz incandescente y el fonógrafo. ¿Por qué autodidacta? Porque nunca fue a la escuela. Su mamá lo formó totalmente, y él así pensó que era lo adecuado, y aprendió y entendió y descubrió y estudió, investigó y logró hacer muchas cosas. Envejece, su madre muere, y cuando ella muere, pues él tenía la gran curiosidad de saber qué decía aquella carta, y va a ver la carta, y la carta decía: estimada señora Edison, su hijo ha sido expulsado, es un pésimo estudiante, ya no podemos permitir que siga en la escuela, por favor atiéndalo usted misma, ya no será recibido aquí. Y se acabó la carta. Y ustedes escucharon lo que ella le dijo: tú eres especial, ellos ya no pueden enseñarte más. Y se hizo cargo, y definitivamente esta es una excepción soberbia, pero esa no es la regla. Nosotros queremos formar, construir, identificar, saber qué distingue a los hogares cristianos. Un consejero matrimonial que fue entrevistado platica que en una parte de su carrera realizó una encuesta entre matrimonios. Una de las preguntas que destaca de las que incluyó en aquella encuesta dice así: ¿qué es lo que contribuye más a que el matrimonio sea feliz? Y la respuesta que encontró, en un gran porcentaje, más de 80% de los interrogados, contestó: la religión vivida diariamente en el hogar. Y este es el punto número 3. Cada miembro en el hogar debe entender que el hogar es más que una influencia, Cristo es el centro. Debe de conocer al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal, pero además debe practicar su propia espiritualidad. Debe vivir su propio rol en la familia. Si nosotros nos vamos a los contextos, hace unas semanas escuchábamos en la clase de la Escuela de Formación Cristiana Unida de parte del pastor, y él nos daba algunas de las características importantes que tenemos que entender en nuestra vida familiar. Primero, somos hijos. Después somos hermanos, si tenemos la bendición. Luego somos esposos. Y si Dios nos sigue bendiciendo, seremos padres. Y después de ser padres, podemos llegar a ser abuelos. Pero me regreso. Hijos, hermanos, célula familiar de mis papás. Yo soy parte de ella, no soy el líder, fui invitado, fui traído a esta, y ahí fui instruido, educado, formado, hecho para servir al Señor. Después decido matrimoniarme, y entonces me convierto en esposo, y ahora es una nueva célula familiar. Esa sí es mi célula, y en esa célula, esposo, esposa, hijos, que también van a ser
hermanos después y que también tienen padres. Dejará el hombre a su padre y a su madre, y aquí voy a usar una palabra a la que voy a recurrir más tarde, y se unirá a su mujer. El concepto dejar es el concepto real de que el hijo ya no es hijo de mami y de que la hija ya no es hija de papi o de mami. Dejará en ese sentido, pero no abandonará a su padre y a su madre, porque el padre y la madre deben de ser honrados hasta la muerte, para que Dios te dé bendición, y esa bendición implica la única promesa en los mandamientos: larga vida. Luego entonces vamos a ver cuáles son las indicaciones que el propio apóstol nos da para que nosotros podamos formar un hogar verdaderamente cristiano y entendamos qué es lo que lo distingue. Número 1, inciso A, Efesios capítulo 5, verso 22. Las casadas estén sujetas a su propio marido, como al Señor. Tema muy complicado, difícil hoy en día. En esta época en que se hace tanto, pero tanto énfasis sobre los derechos de la mujer, los derechos femeninos, a algunas mujeres les desagrada este concepto. ¿Por qué no decirlo? Este mandamiento hasta les molesta y les perturba. Pero quiero decirles algo. El apóstol Pablo terminó diciendo, y lo tengo marcado con una flecha grande: como al Señor. Y vamos a ver a Pedro para que vean qué opina de la misma manera. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 11. Para que también las que no creen en la palabra sean ganadas por su conducta. ¿La conducta de quiénes? De estas mujeres. ¿Cuáles mujeres? Estas mujeres que están sujetas a sus maridos. Y también el apóstol Pablo se lo dice a Timoteo en el capítulo 3 de su primera epístola y el verso 11. Asimismo, sean honestas, sobrias y fieles en todo. Hago un pequeño paréntesis y me voy a Efesios 5:25 para que veamos la parte complementaria y lo podamos entender mejor. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Qué bonito. Yo les aseguro que cualquier mujer puede estar total y absolutamente tranquila al someterse a un hombre que la ama, del mismo modo que Cristo ama a la iglesia. Y continúa diciendo el mismo apóstol en el versículo 29 del mismo capítulo 5, porque nadie aborreció jamás a su propia carne. Fíjense lo que dice después: sino que la sustenta y la cuida. La sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Qué bonitos mandatos, así sí me gusta. Ahora sí, vamos a hacer la amalgama completa. Esta mujer que respeta, está sujeta al marido, le es fiel y le guarda, es amada por este hombre que la ama con el mismo amor con el que Cristo ama a la iglesia, y que además la sustenta y la cuida. Y sustentar y cuidar no es la parte económica la importante, sino el tener el cuidado en todos los sentidos del concepto, para que entonces el versículo de Génesis, en el capítulo 2 y 24, donde dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, tenga sentido, porque es una unión en la que la clave es el amor. Y un amor muy diferente a todos. Dice el apóstol ahí mismo en el verso 33 de Efesios 5: cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Ahora sí me regreso. Después de hijos y hermanos, esposos. Un esposo con este amor y una esposa siendo amada así. Esa sí es una base práctica y clara para poder formar y distinguir este hogar como cristiano.
Cada miembro debe vivir su propio rol, el de papá, el de mamá, el de hijo, el de hija, el de hermano. Cada miembro vivirlo así. Y claro, por supuesto que habla de los hijos. En el capítulo 6, en el verso 1 dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y dice también en los versos 2 y 3: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Les dije que primero habíamos sido hijos, tuvimos que aprender a honrar a nuestros propios padres para poder educar, formar y instruir a nuestros propios hijos, para que también ahora nos honren a nosotros como padres. ¡Qué difícil! Pero saben una cosa, por eso lo que estoy haciendo es seguir la guía básica, y la guía básica está aquí. Y no es lo que yo digo, ni lo que yo he vivido, ni lo que tengo en 43 años de casado, es lo que dice la palabra de Dios. Y fíjense una cosa, ¿de qué se da uno cuenta? De que a veces, como nos pasa físicamente también, muchas construcciones no se terminan total y absolutamente. Y a veces los hijos ya no están, y tu papá o tu mamá o ambos padres no terminaron la construcción de manera adecuada, y esto es posible. ¿Y saben qué? Se vence el permiso. Ya no hay más que hacer, solo orar. Y me van a decir: bueno, pero los hijos son adultos y toman sus propias decisiones. Sí, pero la formación, la instrucción, la guía, el seguimiento, la consolidación fue responsabilidad tuya, papá y mamá. Y ahora es también de tus hijos como papá y mamá. La palabra obedecer, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, y probablemente algunos de ustedes se acuerden, hace unos domingos en la portada del boletín al frente decía obediencia. La palabra obedecer es una traducción contextual del verbo oír. De manera que obediencia en la Biblia significa, fíjense lo que es, una respuesta activa a lo que uno oye, no un mero escuchar pasivo. Una respuesta activa a lo que uno oye. Muchas veces, ¿qué hacemos? Y sobre todo cuando estamos en la iglesia, venimos y nos entra por uno y nos sale por el otro, porque además cala y duele. Pero la obediencia es eso. El original en el griego para el Nuevo Testamento, el que es aplicado en Efesios 6:1, donde dice: hijos, obedecer a vuestros padres, viene en una palabra que se menciona, no sé griego, solamente lo voy a leer como si fuera español, upakou. Esto significa oír bajo la obligación de acatar. Y acatar es obligadamente cumplir. Entonces, hay cosas que nosotros oímos, no nos conviene mucho y hacemos como que no las oímos. Pero eso no implica que seamos excusados delante del Señor. Si yo quiero tener un hogar cristiano, debe de ser más que una influencia. Debe de ser una consecuencia de la conducta de todos. Si yo quiero tener un hogar cristiano, debe de ser Cristo el centro del hogar. Si yo quiero tener un hogar cristiano que verdaderamente sea llamado cristiano, cada uno de los miembros de la familia debe conocer a Cristo como su único y suficiente Salvador personal. Y además, el complemento para los hijos está en los padres, en Efesios capítulo 6 y versículo 4. Vosotros, padres, no provoquéis a la ira a vuestros hijos, criadlos en la parte que no nos gusta, disciplina y amonestación del Señor. Es que se complejan, psicológicamente le vas a dañar la estima, le vas a causar un gran dolor, ahí les encargo. Ustedes saben que yo trabajo para una universidad. Cada año escolar recibimos nuevos preparatorianos de todas partes en el área metropolitana de la Ciudad de México y en el puerto de Veracruz. Y cada año, en lugar de venir mejor preparados y mejor educados,
vienen peor preparados y peor educados. La materia prima no va para bien, va para peor. Y nosotros somos muy responsables de eso que pasa. Porque la preparación es de las escuelas, la educación es de los padres, es de la familia. Punto número 4, las relaciones interpersonales. Lo más importante en la vida de familia es el aspecto de las relaciones interpersonales. Y esto es algo que nos debe de distinguir. No quiero decirles que todos los días van a ser bonitos y que no va a haber diferencias ni confusiones, pero lo que debe haber es amor, buena comunicación, perdón. Y esto es lo único que nos va a hacer cambiar. No nos vayamos a dormir enojados, arreglemos las cosas hoy, confiemos en el Señor, pongámoslos delante de Él, perdonemos aunque no lo sintamos en obediencia a Dios. Él es el único que nos va a dar la posibilidad de arreglar cualquier relación. Y el problema más grave que hay son las relaciones interpersonales. Y las relaciones interpersonales tienen que ver con la conducta de papá, de mamá y de cada uno como hijos. Imagínense cuando se van, si estas relaciones ya no están regidas porque no estás dentro de la casa, ahí les encargo. Pleitos, diferencias entre hermanos, con los padres, fusiones, mamá con alguien, papá con los otros, ahí les encargo. El que practica su espiritualidad con fidelidad manifestará actitudes correctas hacia los demás miembros de la familia. Entonces, y solo entonces, podremos todos convivir en amor cristiano. Y esto es lo que hace que un hogar sea cristiano y pueda distinguirse de otros. Concluyamos. Leía de un himnólogo que escribía: un hogar feliz es un anticipo del cielo. ¡Ah, qué bonito! Y Carlos Spurgeon, uno de los más modernos y relevantes cristianos de la época actual, dijo: cuando un hogar se rige de acuerdo a los principios de la palabra de Dios, los ángeles podrían visitarlo y no hallarse fuera de su ambiente. ¡Ah, qué bonito sería! Y yo les hago la primera de las preguntas. ¿El hogar que han formado ustedes, donde ustedes viven, es un anticipo del cielo? ¿El hogar donde ustedes viven, que han formado, podría recibir ángeles y estos se sentirían como en casa? Qué bonito, porque entonces ya están en la antesala de la vida eterna. Porque eso es lo que vamos a vivir, eso es lo que vamos a lograr. ¿Es tu hogar realmente cristiano? ¿Han hecho todos los miembros de tu hogar una profesión pública de su fe? ¿Se han consagrado abiertamente a seguir a Cristo como el Señor de sus vidas? Si la respuesta es no, no me lo manifieste. Pero hoy es un buen día. ¿Saben por qué? Porque es el domingo de las madres. A lo mejor podríamos platicarlo, podríamos acordar, podríamos reunirnos y decir lo que dijo Josué en el capítulo 24 y en el versículo 15. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero quiero terminar con una posdata. Y esa posdata tiene dos partes. La primera dice en el himno 558, Cristo en el hogar, en la segunda parte de la cuarta estrofa: enséñanos a construir hogares dignos ya, seguros de encontrar al fin en ti perfecto hogar. Y la palabra clave es enséñanos. Y la segunda es aprendamos. Pero la posdata final es para los maridos, porque hoy es el Día de las Madres. Y la tarea grande es para nosotros y para todos ustedes. Quiero que recordemos que debemos, como el Señor Jesucristo lo hace con la iglesia, sustentar y cuidar a nuestras esposas. Si tienen alguna duda de cómo, como Cristo hace con la iglesia. Y yo les quiero preguntar, ¿la iglesia está abandonada del Señor? No. ¿La iglesia sobrevive a pesar de nosotros? Sí. ¿La cuida el Señor? Sí. ¿La ama? Sí. ¿La sustenta? Sí. Hagamos esto por nuestras mujeres. Que Dios les bendiga.